¿Qué tal, chavales? Supongo que habréis visto el vídeo ese de los dos colegas esos de frena, frena, ¿qué polla voy a frenar? ¡Zas! Hostión del 15 al canto. Bueno, pues se me ha ocurrido hacer este vídeo gracias a estos dos fenómenos. Entonces, en este vídeo te voy a explicar en 3 pasos el arte de la frenada. Cómo frenar, dónde sí y dónde no, y cuándo frenar. Entonces, lo primero, ¿cómo frenar? Pues siempre frenar con ambos frenos a la vez en general, para que la frenada sea lo más estable posible. Si frenamos solo con uno, pues vamos a crear una descompensación en el conjunto. Entonces, en general, no siempre, pero en general hay que frenar con los dos frenos. Pero no olvides que el freno principal es el freno delantero. Es el que nos detiene la bici, es el que nos quita la velocidad y es el potente. Por eso, en algunas bicis y en muchos vehículos, si os habéis fijado, los frenos de disco delanteros, del eje delantero, son más grandes que los del trasero. Entonces, olvidaros del mito de que si freno muy fuerte con el delantero me voy a caer. Eso te va a pasar si bloqueas la rueda. Entonces, aquí en este vídeo lo que tenéis que tener claro es que para no caeros no hay que bloquear las ruedas nunca. Nunca. Hay que intentar que siempre estén en giro. Esa es la forma de evitar casi siempre la caída. En el momento que bloqueemos las ruedas, nos vamos a ir al suelo. Entonces, como digo, olvidar el mito de que me caigo si freno con el delantero. Luego os haré una prueba de frenada, frenando en el mismo punto, solo con el freno delantero y solo con el freno trasero después, para que veáis las distancias de frenado, para que os convenzáis de que el freno delantero es mucho más potente y es el que para la bici. Entonces, ¿cuándo te vas a caer si frenas con el freno delantero? Hombre, pues si lo bloqueas, está la bici tumbada en ese momento, estás en un apoyo y frenas tan fuerte que bloqueas la rueda, pues es muy probable que sí, que se bloquee con facilidad porque le falta superficie de contacto en el suelo, resbale y te caigas. Pero si más o menos haces una frenada con la bici vertical o más o menos estable, si eres un poco experto, puedes frenar con la bici tumbada con bastante potencia que no te vas a caer. Pero claro, lo que digo, el truco es no bloquear la rueda. Si eres muy bestia y frenas a lo bruto, te vas a ir ahí, a tomar por culo. Bueno, pues aquí ha llegado con el freno delantero. Bueno, primera frenada solo con el freno delantero. Ya habéis visto que no me he caído, solo he frenado con el delantero, con toda la fuerza. No se ha llegado a bloquear, pero mirad dónde me he parado. Aquí, que son unos 6 metros más o menos. Y luego frenar más o menos a la misma velocidad, venía a unos 22-23 km por hora. He mirado justo antes del punto de frenado el velocímetro y he frenado en el mismo punto y mirar dónde he parado con el freno trasero. El doble de distancia de frenado, es decir, unos, calculo, 12-13 metros. Entonces, convenceros con esta mini prueba, este pequeño test, de que el freno delantero es mucho más potente y te detiene realmente la bici, y el freno trasero, pues como ves, si frenas con él fuerte, lo único que haces es bloquear la rueda y arrastrar, pero no te para. Esta es la diferencia de distancia de frenado entre solo freno delantero y solo freno trasero. Es como 6 metros o algo, ¿no? Sí, y en condiciones húmedas, porque ahora mismo el terreno está muy bien, está húmedo, entonces agarra muy bien las ruedas. Pero aquí, en este tipo de tierra, cuando es verano y está seca, bueno, la distancia de frenado sería muchísimo más larga, muchísimo más larga. Freno trasero es un freno de apoyo, como digo, que también se puede utilizar como recurso en curvas muy cerradas, tipo Z, es decir, llegas a una Z, la bici casi no tiene ángulo de giro, bueno, pues ahí frenas un poco, bloqueas un poquito el freno trasero y te ayuda a girar la bici, entonces ahí es un buen recurso. Pero el freno trasero en una pendiente muy inclinada, que aquí es donde viene la gracia, nunca te va a detener. Es decir, cuando llegues a una superficie muy inclinada, ahí juega la gravedad, el peso a favor de la gravedad. Entonces, si la bici y nosotros estamos muy inclinados, el peso tiende a ir hacia adelante, y aunque tú desplaces el cuerpo o eches el culo atrás,
todavía va a seguir habiendo más peso delante que detrás. Por eso la rueda trasera se bloquea con mucha facilidad en esas superficies tan inclinadas, en esas zonas tan inclinadas. Entonces, ahí, si bloqueamos el freno trasero o si frenamos con el freno trasero muy fuerte y llegamos al punto de bloquearlo, lo único que vamos a hacer va a ser arrastrar la rueda y hacer ahí una rodera horrible. Y es lo que pasa muchas veces, que imagino que lo habréis visto, que llegamos a una bajada, a una zona técnica que vosotros pues, conozcáis de vuestra zona y decís, ¿qué coño ha pasado aquí? Está esto destrozado, todo lleno de surcos, de arrastrones y de tal. ¿Por qué? Pues porque la gente normalmente frena mal, frena incorrectamente, es decir, se mete en esas zonas muy inclinadas y abusa del freno trasero, que no detiene la bici y que no para. Lo único que hace es bloquear la rueda y arrastrar todo. Truco, no bloquear las ruedas en esas circunstancias, y por muy inclinada que sea la pendiente, ir controlando la velocidad de la bici y el descenso y la frenada con el freno delantero. Si no lo bloqueamos, no nos vamos a caer y podemos bajar por auténticas paredes. Bueno, esta es la típica bajada empinadísima, tendrá, no sé, un 35% de pendiente más o menos, que si no bloqueas, bajas sin ningún problema. El problema es cuando bloqueas. Entonces, vamos, lo voy a hacer, me va a grabar Sam para que lo veáis. ¿Dónde frenar? Bueno, pues ¿dónde no frenar? Evidentemente, ahora lo explico ahí con una piedra que hay mojada, pues evidentemente no frenar nunca en las superficies deslizantes. Es decir, llegamos, vamos por un sendero, por un camino y de repente nos encontramos un mar de raíces húmedas que son como el hielo o una placa de hielo o una roca llena de musgo. Eso evidentemente va a llamar nuestra atención y nos va a decir, esto resbala. Bueno, pues ahí es donde no hay que frenar nunca. Lo que hay que hacer es adaptar la velocidad antes de llegar a esa zona, digamos, que va a ser muy resbaladiza, adaptar ahí la velocidad antes, para luego pasar por esa zona deslizante como de puntillas, pies ligeros, manos ligeras y no tocar los frenos para nada. La bici a lo mejor se nos mueve un poco, pero la vamos a poder casi seguro controlar y pasar sin ningún problema. Y sobre todo importante, mantener en ese momento la bici vertical. Si entramos en una zona deslizante con la bici tumbada, pues evidentemente vamos a favorecer que patine la rueda y que nos caigamos. Entonces, bueno, eso es donde no hay que frenar. ¿Dónde sí? ¿Dónde hay que frenar? Pues lo que digo, antes de llegar a ese sitio deslizante. Es decir, vemos que una zona inclinada, deslizante, o una zona que es tan inclinada que si frenamos ahí vamos a bloquear la rueda y nos vamos a caer, pues frenamos antes, y en ese paso inclinado, en esa raíz húmeda, en esa piedra con musgo, en esa placa de hielo, soltamos los frenos, pasamos y después volvemos a frenar una vez los hayamos pasado, para volver a tener control de la bici. Esto si después sigue la cosa bastante vertical o muy técnica o deslizante. Si después de ese paso crítico, digamos, deslizante, está despejado el sendero, el camino, la bajada, pues nada, seguimos soltando frenos y para adelante. Bueno, esto sería el ejemplo perfecto. Aquí tenemos una zona, digamos, de piedra deslizante con musgo que podría hacernos en un momento dado caer si frenamos ahí. Entonces, lo mejor es frenar aquí, que tenemos el sendero más o menos húmedo pero con muy buen grip. Aquí frenamos, adaptamos la velocidad y ahí sobre la superficie deslizante, que esto es un ejemplo, es una roca húmeda que no desliza ahora mismo, pero imagínate que hubiera una placa de hielo que fueran raíces. Bueno, pues ahí tenemos que pasar de puntillas, sin frenar, es decir, frenamos antes aquí, adaptamos la velocidad, pasamos por ahí a una velocidad constante sin bloquear la rueda, sin tocar ni siquiera los frenos. Y una vez que pasemos, como vemos que tenemos el terreno despejado, pues nada, soltamos aquí y seguimos acelerando. ¿Cuándo frenar? Bueno, pues generalmente, si no eres un rider experto, lo mejor, y es más rápido, aunque muchos no lo crean, es frenar antes de la curva. Es decir, llegamos a una curva, imagínate una curva cerrada tipo Z o bastante cerrada, donde hay que frenar es antes de la curva. No dentro de la curva. Dentro de la curva pueden hacerlo los riders expertos y apenas pierden tiempo, pero yo lo que veo es que la mayoría de la gente va súper enchufada,
frena tarde, arrastra toda la rueda, revienta el terreno y luego encima ha perdido toda la velocidad y toda la inercia que llevaba cuando ya está dentro de la curva. Y o bien se hace un recto y se sale de la curva, ya la ha jodido, o bien logra meter la bici, pero como ha frenado tan tarde, pues se le ha quedado muerta la bici, que suelo yo decir, muerta, parada en mitad del vértice de la curva. El vértice de la curva, digamos, es la mitad de la curva, digamos, el medio de la curva. Se quedan ahí parados o se quedan ahí a una velocidad muy lenta y tienen que volver a dar otra vez pedales para volver a ganar velocidad. Han perdido muchísimo tiempo, entonces es mucho mejor y mucho más rápido frenar suavemente antes de llegar a la curva y adaptar la velocidad del paso por la curva. Es decir, si la conocemos y tiene visibilidad, pues calculamos más o menos la velocidad a la que vamos a poder pasar por esa curva. Entonces, una vez dentro de la curva tenemos que soltar el freno y dejar que la bici pase. Además, así es mucho más estable la bicicleta, porque si frenas dentro de la curva, lo que estás generando son, bueno, pues vas un poco, como digo yo, a trompicones, ¿no? Llegas a la curva, frenas muy tarde, te quedas en medio parado, tienes que volver a acelerar y vas haciendo esto. Lo que hay que intentar es, lo que decimos siempre, fluir, flow, el encontrar el flow, el ir lo más suave posible. Ir mucho más suave que ser agresivo y brusco es mucho más rápido. Ya te digo, salvo que seas un rider experto, en ese caso a lo mejor puede ser muy agresivo y muy rápido, pero el rider normal lo que le suele pasar es que va a trompicones, dando frenazos fuertes, reventando todo y luego acelerones. Luego eso redunda en un mayor cansancio al final de la ruta. Entonces hay que intentar pues ir lo más fluido posible, es decir, frenar, repito, antes siempre de la curva y pasar por la curva a una velocidad lo más constante posible. Frenaríamos aquí antes de entrar en la curva. Aquí ya soltaríamos los frenos y haríamos toda la curva a una velocidad lo más constante posible para salir acelerando. Bueno, el tema cockpit, que hay gente que lleva las manetas así, otros las llevan así. Bueno, pues yo la llevo de una manera que más o menos siga la curva del brazo, con una leve flexión aquí en la muñeca, que me permita llevar los antebrazos y los hombros y los brazos en general relajados y, bueno, pues más o menos que tenga una curva natural, no exagerada, que todavía viene mucha gente a nuestras clases, a nuestros cursos, pues eso, con las manetas bien mal colocadas, o muy dentro, o muy fuera, o muy levantadas, o muy poco, o muy bajadas. Luego, el tema de la mano, pues que la mano esté siempre dentro del puño, no vayas así, porque si no es muy fácil que cuando pases por una roca, por una rama o algo, pues roces y te jodas la mano. Entonces la mano aquí y siempre frenar con el dedo índice, con un dedo. Esta movida de los dos dedos, nada, que todavía hay mucha gente que tiene esto. Entonces, ¿con esto qué pasa? Que no podemos agarrar bien el manillar. Si usamos dos dedos para frenar, vamos a sujetar el manillar con estos tres dedos, o sea que de muy mala manera. No vamos a tener buen agarre en el manillar, ni es necesario, porque los frenos hidráulicos, pues con un dedo se pueden manejar perfectamente. Que vayas cómodo, es decir, así. Y luego, la distancia de la leva, bueno, pues esto en todos los frenos tiene un tornillo que se puede regular, bien sea a mano o con una llave. Estos son con una llave. Entonces, pues igual, que no lleves el dedo o que no lleves la leva muy alejada, que tengas que estirar muchísimo el dedo, ni tampoco tan cerca que pegue la leva en el manillar. Porque además si lo llevas así, como las pastillas se van poco a poco gastando, pues cada vez vas a tener menos recorrido y la bomba de freno pues va a llegar un momento que no va a hacer todo su recorrido y no va a frenar. Entonces, bueno, pues algo normal. A mí normalmente, pues mira, poco más de un dedo o poco más de un dedo me cabe aquí. Y no llevo ni el dedo muy estirado, ni tampoco lo llevo aquí
tan cerca, ¿no? Yo siempre digo en las clases y en los cursos que para mí la frenada es un arte, porque determina absolutamente todo de cómo vas a ir en la bici. Determina si vas a ir rápido, si vas a ir lento, si te caes o no te caes. No olvidéis que las caídas normalmente siempre llegan por frenar incorrectamente en algún punto crítico de una zona técnica o de lo que sea. Es decir, frenamos mal en general, en el momento no adecuado, desequilibramos la bici por lo que sea y casi siempre, no siempre, pero casi siempre las caídas son por no utilizar bien los frenos. Entonces, el arte de la frenada, lo más importante en la bici. Saber frenar bien. Si queréis venir a clases con nosotros particulares, que las hacemos todos los fines de semana, si queréis organizar con un grupo de colegas un curso, pues para solo vosotros, pues nada, poneros en contacto con nosotros por mail, por las redes sociales y nada más. Estaremos encantados de enseñaros y de practicar todos los, bueno, no solo el tema de la frenada, sino todos los defectos o todas las cosas que queráis perfeccionar, pues con mucho gusto. Así que nada más, chicos, estoy aquí escondido detrás de esta piedra porque hace 5 minutos estaba diluviando, así que estoy haciendo el vídeo aquí todo rápido. Ahora ha salido el sol, estamos muy condicionados en el tema de los vídeos por las borrascas estas y por el clima este que estamos teniendo tan chungo. Así que nada más, cuidaros y como siempre, find your flow. You!